María de Vida. Espero que se sientan bien, estén en salud y si alguien tiene alguna dificultad que pueda recuperarse muy pronto para que pueda seguir haciendo su vida normal, actuando en favor suyo, de su familia, de la comunidad, del país. Bueno, pues así iniciamos nuestro programa. Antonio Edisla, su amigo y servidor, acá, gracias a Papá Dios, que nos mantiene siempre saludable para venir a conversar, a dialogar, a interactuar. Recuerden, el programa es interactivo, es democrático, participativo. Ustedes tienen toda la posibilidad de llamarnos, plantear su punto de vista, si tienen algún proyecto, algún problema, alguna planificación, algún tema que entiendan debíamos socializar, pues pueden hacerlo con mucho gusto en este espacio abierto, siempre buscando lo mejor, calidad de vida, prosperidad, desarrollo, bienestar, el éxito. Todos queremos alcanzar ese éxito, ¿verdad? Tenemos que buscarlo, por supuesto, porque no va a llegar así por así. Tenemos que ayudarnos nosotros mismos y contar, por supuesto, con el apoyo espiritual de nuestro Padre Dios, de nuestra sociedad, de las personas buenas, responsables, trabajadoras. Bueno, pues estamos continuando lo que es el año escolar, ¿verdad? Felicitamos a todos los padres, las madres, los tutores que llevaron sus hijos hoy a los distintos centros educativos. Así se hace patria. Alguna gente piensa que se hace patria defendiéndola con un fusil o con un arma, ¿no? Un arma fundamental que tenemos es la educación, la formación. Y si queremos un pueblo educado, formado, instruido, tenemos que partir de nosotros como adultos, pero entendiendo que si en la actualidad nos toca a nosotros, en algunos años le toca a nuestra juventud, posteriormente a nuestros niños y así sucesivamente. Pero es hoy que tenemos que actuar para que nuestros niños y jóvenes tengan un hábito de estudio que los lleve a cada día querer ensanchar mucho más sus conocimientos y que los lleve a interactuar, a conversar, a socializar lo que van aprendiendo con lo que sus compañeritos también están haciendo y así lo comparten. Eso les va ayudando inmensamente para el porvenir. Si queremos una patria hermosa, desarrollada, próspera, honesta, democrática, participativa, tenemos que luchar por la capacitación, por la preparación de nuestros hijos, niños, jóvenes, no importa la edad. De manera que si alguien por alguna razón no pudo llevar su hijo o su hija o enviarlo a la escuela, al colegio, al liceo, al instituto, por favor, mañana no puede faltar, ¿eh? Es fundamental la educación, no olvidemos eso. Ayer utilicé varios minutos del programa reflexionando con ustedes acerca de eso. No lo olvidemos. No es con 2 o 3 pesitos que alguien nos regale o un allante, no. Es con la autenticidad, es con la seriedad, es con la formación a corto, mediano y largo plazo. No es con aleluya, no es con subterfugio, no es con engañifas, no es con cuentecitos baratos de esos que algunos nos llevan para tratar de convencernos y lo que hacen es engañarnos. Mucho cuidadito con eso. Hoy, por ejemplo, es un día fundamental en este país y en cualquier país del mundo, pero en el caso de la República Dominicana estamos reflexionando acerca de lo que es el poder judicial.
Ustedes saben que en el país tenemos poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, y entonces uno piensa en el poder municipal, el poder electoral, entre otros, pero de manera formal. Entonces estamos hoy celebrando, conmemorando acerca de ese día. Ustedes saben la importancia que tiene ese poder judicial para administrar justicia, para conocer, analizar e intervenir en una serie de conflictos entre personas, entre instituciones, entre personas e instituciones, problemas muy serios, algunos más simples, otros muy complejos. Aplicar la justicia. Y aquella expresión que nos dejó nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte: sed justos lo primero si queréis ser felices. Aplicar la justicia, Señor, administrar correctamente todo lo que tiene que ver con nuestra Constitución, con nuestras leyes. Cumplir y hacer cumplir todo lo que tiene que ver con lo que hayamos aprobado como colectivo. Por eso, cualquier sociedad del mundo tiene un compromiso extraordinario para seleccionar los hombres y las mujeres que vayan a legislar. ¿Cómo puede legislar una persona que no tenga capacidad? Que no tenga vuelo intelectual, que no tenga conocimiento, que no sea solidaria, que no se haya codeado con los distintos sectores sociales, comunitarios de una provincia, de un municipio. Sencillamente porque llegó a un lugar, invirtió 2 o 3 millones de pesos y allá esa persona, ¿qué es lo que va a legislar? ¿Qué es lo que va a representar? ¿Qué es lo que va a supervisar? Que son las 3 funciones fundamentales, pero son muchísimas. Cuando no tiene ni siquiera la motivación, ni el conocimiento, ni la preparación, ni el compromiso de representar con dignidad a su pueblo. ¿Y qué es lo que va a supervisar? Cuando no tiene conocimiento, no tiene el fogueo, no tiene la pericia, no tiene la experiencia, ni las aptitudes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer allí? Obedecer. El Poder Ejecutivo mandó un proyecto, lo mandó aprobado. Muchas veces sin leerlo. Y si leen algo no lo interpretan, no saben la connotación que tiene, la importancia para el presente y para el porvenir del país, para los distintos estamentos de la sociedad. ¿Cómo esto puede influir hoy en día a nivel de nuestra niñez, a nivel de nuestra juventud, de nuestras mujeres, de nuestros envejecientes? ¿Cómo esto puede proyectarse para los próximos años? Una persona sin visión, sin capacidad, sin compromiso social. Personas que no son ejemplos ni como padre, ni como madre, ni como hermano, ni como primo, ni siquiera como ciudadano. Simplemente porque buscaron 2 o 3 millones de pesos ahí como quiera y llegaron al cargo, a disfrutar, a vivir bien, sin importarle ni al presente ni al porvenir de su país. Entonces nosotros necesitamos una justicia correcta, íntegra, seria, donde la honestidad, la integridad sean condiciones fundamentales. El que infringe la ley, bueno, aplicársela con justicia, lo que establece la ley. Y ojalá esa ley haya sido concebida, redactada, aprobada y luego promulgada por el Ejecutivo en función del bienestar de la comunidad, de la sociedad dominicana. No para hacerle daño a nadie, sino para beneficiar esa sociedad. Alguien cometió el error, un crimen, un robo, droga, lo que sea. Bueno, ¿qué establece nuestra Constitución? ¿Qué establecen nuestras leyes acerca de esto? Pues vamos a aplicársela, pero sin favoritismo, sin privilegio, y poniendo ejemplos de forma tal que los demás entiendan que deben evitar infringir, violentar esa ley, violentar la Constitución. Y por eso hablamos de un pueblo educado, un pueblo bien formado,
Pero muchas veces ni siquiera existen los mecanismos para conocer qué establece nuestra Constitución. Eso debía ser una tarea fundamental de quienes manejan la justicia en el país y debía ser un objetivo esencial de las autoridades, de cualquier gobierno, que la ciudadanía, que la población en general tenga conocimiento pleno de todo lo que contiene nuestra Constitución, lo que contiene nuestras leyes, de forma tal que si alguien la violenta, no sea por desconocimiento e ignorancia, sino porque usted, conociendo lo que conlleva esto, entonces la infringió, entonces tiene que pagar. Algunas veces, sin el conocimiento, sin conocer lo que conlleva, lo que significa violentar una ley, cometer el error, entonces ahí tiene que pagar la consecuencia. Entonces, un elemento fundamental es la parte de la instrucción, de la orientación, de la información, que esto va a contribuir con la educación de la sociedad. Entonces, debíamos tener programas en el país, en las provincias, en los municipios, de orientación ciudadana. Ir definiendo todo lo que tiene que ver con los capítulos, los artículos, todo lo concerniente a la Constitución, darla a conocer. ¿En qué consiste el artículo 1 de la Constitución Dominicana? ¿Qué establece? ¿Qué conlleva el artículo 2, el 3, el 4? Y así. Entonces, darle participación a la misma comunidad para que pueda hablar, para que pueda plantear si no entendió algo. Entonces, personas, abogados, sociólogos, politólogos, cientistas sociales, periodistas, profesor, licenciado en ciencias sociales, historiadores, etcétera, pues podrían estar participando en programas abiertos, programas libres, de forma tal que la gente entienda, no con criterio politiquero, no para ganar votos, ni respaldo electoral, no, contribuir para una concienciación a la sociedad y que nuestros niños y jóvenes vayan conociendo todo aquello y, por supuesto, ir dando a conocer todo lo concerniente a nuestra Constitución, nuestras leyes en el sistema educativo dominicano. Y que ese sea un tema transversal, donde todos tengamos una idea, unos entendiéndolo un poquito mejor, otros menos, pero conociendo qué establece nuestra Constitución, por parte, analizarlo. ¿Qué establecen nuestras leyes en el ámbito municipal? Bueno, pues nosotros tenemos que conocer nuestras ordenanzas, nuestras resoluciones, reglamentos que tengan que ver con lo local, son los jurisdiccionales en el municipio. Cada municipio tiene autonomía en ese sentido, pero todas las leyes y la Constitución tienen jurisdicción nacional. Entonces, así como a nivel nacional debíamos tener personal, como de hecho hay tantos intelectuales en nuestro país, tantos pedagogos, tantas personas que pueden analizar de manera muy sencilla para que la población conozca, porque ese es el objetivo, y en los distintos municipios tenemos regidores, que son legisladores municipales, tenemos instituciones, por ejemplo en Mao tenemos 2 universidades, la pública, nuestra UAS, y entonces la privada, UTESA, tenemos muchísimos intelectuales allí, muchísimos profesores, muchísimos abogados, tenemos el colegio de abogados con muy buena disposición, si se le solicita. Ojalá estos temas, además de ser tratados, por ejemplo, en distintos programas, en medios de comunicación masiva, tanto convencionales, tradicionales, como redes sociales, todo aquello, pero también la posibilidad de ir a dar charlas, conferencias, diálogos, foros, en junta de vecinos, centro de madres, comité pro desarrollo, comité pro bienestar, sí, ir en momentos determinados a conocer temas
en nuestras escuelas, nuestros liceos, nuestros colegios, ir a hacer asambleas cuando la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela, conjuntamente con sus autoridades, invitan a una asamblea de padres y madres, tutores. Entonces allí, a gustar 15, 20, 30 minutos, hablarles de un tema dentro del marco de nuestra Constitución, dentro del marco de lo que establece el Poder Judicial, qué significa esto, qué importancia tiene el conocer efectivamente lo que conlleva una actitud, una infracción de una ley, cómo comportarnos, porque el objetivo no es la infracción, la coerción, sino la educación para prever. Porque después que ya uno comete el error, hay este gran problema. ¿Cuál es la clave? Evitar cometer el error, evitar cometer la infracción. Y si es por desconocimiento es grave. Por lo tanto, una sociedad educada es una sociedad que se va a manejar de manera diferente a una sociedad ignorante. Si esto lo relacionamos con la baja calidad educativa de los dominicanos, entonces esto es sumamente grave. Si tenemos un promedio a nivel general, un promedio de un 5º grado de primaria, ¿qué significa esto? Que el nivel de conocimiento en términos generales que tenemos los dominicanos es muy bajo, en términos generales. Y entonces de manera particular, con relación a nuestra Constitución y nuestras leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos, estatutos, normas. Entonces, no hemos concebido como tal la importancia que esto tiene para la conducción nuestra, tanto a lo interno de nuestras instituciones, las cuales tenemos que fortalecer, como también a lo externo, cuando estemos actuando con aquel escenario dentro de la sociedad. Esto dentro de un marco del individuo como tal, pero viéndolo dentro del marco de los familiares, el núcleo familiar, lo que va a proyectar esto hacia la sociedad. ¿Cuáles conocimientos tenemos los padres para orientar de manera correcta a nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros hijos? ¿Qué diálogos podemos establecer? Conversaciones, encuentros. ¿Cómo socializar asuntos de interés? Son temas maravillosos que debíamos abordar en distintos escenarios familiares, amistosos, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito comunitario, en cualquier ámbito. Deben ser temas que permanentemente estén en nuestro cerebro para compartirlo, pero regularmente de esto no hablamos. Y muchas veces se toman temas de índole personal y esto crea un malestar, hablar mal de una persona o de la otra persona. ¿Por qué entonces no abordar temas que nos ayuden a conducirnos de la mejor manera en una sociedad? Nuestra exhortación sería, en ese sentido, para administrar la justicia lo más adecuada, correcta y la más correcta posible, ver cómo orientamos la población. Porque no hay duda, señores, que la ignorancia, el desconocimiento, la desinformación, la ingenuidad, la inocencia, eso es terrible dentro de una sociedad. Y si es por descuido, por indiferencia, por irresponsabilidad, es peor. Ahora, si esto lo llevamos a los distintos medios, de una u otra manera, nuestra gente se va involucrando en ese proceso. No podemos suponer que la sociedad conoce. No, es que nosotros le pagamos y le pagamos muy bien a todos los funcionarios que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, que tienen que ver con el Poder Judicial, que tienen que ver con el Poder Legislativo, con todos los poderes, le pagamos muy bien. Entonces, hay muchísimas personas con muchísima preparación ahí, personas preparadas. Y entonces, además de la preparación, se necesita ¿qué? La honestidad y la recedumbre moral con criterio ético, para proteger nuestra sociedad, dar buenos ejemplos y evitar que nuestros jóvenes se nos corrompan, que nuestros niños vean muy buenos ejemplos en los adultos, los jóvenes también, y entonces vamos creando las condiciones para el presente y para el porvenir. Felicitamos
tantos abogados, jueces, fiscales preparados, capaces que tenemos, mientras otros, entonces uno observa que obedecen a determinados intereses, ya económicos, ya políticos. Eso es sumamente delicado en justicia, en cualquier aspecto. Entonces, ojalá tengamos todo ese personal preparado, capacitado, que como institución se fortalezcan lo más posible, orienten la población, eduquen la población, instruyan la población. Y cuando alguien entonces comete el error, pues tiene que pagar la consecuencia. Pero no infringir la ley, pagar la consecuencia y luego conocer. No es que estemos quitándole la responsabilidad o la culpabilidad a alguien que haya cometido errores, no. Evitar el problema, pero que si alguien con conocimiento de causa lo infringe, entonces ya es culpa suya y usted tiene que atenerse a la consecuencia. Pero siempre pensando en función de la orientación, que siempre será importante. Ya con conocimiento, ya usted sabe lo que esto significa, la importancia que tiene es ser una persona correcta, honesta, responsable, preparada, una persona solidaria, unitaria, que busque lo mejor para todos, no hacer daño. Usted sabe que va a castigarse el robo, el crimen, que entonces todo esto, el que sabiéndolo lo hizo, pues ya tiene que atenerse a la consecuencia. Por supuesto, para esto tenemos las cárceles, ahí viene otro que va al cementerio. En gran medida pudiésemos estar resolviendo esa problemática, como lo han logrado muchos países desarrollados, que incluso muchos de ellos están hasta cerrando cárceles, mientras nosotros tenemos que invertir cada vez más, porque tenemos una sociedad muy compleja. Pero con los buenos ejemplos estamos pensando en estudios, estamos pensando en trabajo, estamos pensando en deporte, una recreación sana, creando las condiciones para que nuestra gente trabaje, es un compromiso, una responsabilidad del gobierno y del sector empresarial, crear fuentes de empleo, nuestros jóvenes ser emprendedores, pensar en función de una buena inversión, mantenernos alejados de vicios, de corrupción, de droga y todos esos grandes males que nos afectan como sociedad, y acercarnos siempre a lo que nos va a llevar a tener una sociedad cada vez más desarrollada, más solidaria, más ética, donde la moral sea el norte, los principios, los valores, para que podamos juzgar a los demás por su talento, por sus méritos, por sus atributos, por sus cualidades, no por el dinero que tenga. Porque si seguimos pensando en función del dinero, vamos a crear la brecha para que muchos lo que quieran es el dinero, no su preparación. Y nosotros necesitamos la preparación para que con ella se pueda conseguir el dinero. Pero si permitimos que la gente llegue a cargos y logre determinados niveles de prosperidad solo por tener dinero, sin ningún esfuerzo, sin haberse preparado, capacitado y emprendido una serie de acciones, de proyectos, de planes, de programas, haciendo una buena inversión de manera lícita, de manera correcta, no explotando, no engañando, porque de eso que se trata. Nosotros lo que queremos es aplicar lo fundamental, lo que nos cohesiona como sociedad para el bien, para mejorar nuestra condición de vida como sociedad. Y esto tenemos que trabajarlo individualmente, proyectado a la familia, a la sociedad. Y ser honestos en el trato y en el manejo que tengamos los distintos escenarios, porque nos estamos teniendo miedo, porque no hay confianza. Hay muchas personas confiables, muchas personas íntegras, muchas personas honestas, solidarias, personas buenas, pero entonces hay otros que son en muchos casos los más vivos, que aprovechan más oportunidades, que se ven como que viven mejor materialmente hablando. Entonces, muchos quieren agregarse a los que materialmente se sienten muy bien y entonces se alejan a los
auténticos defensores de su comunidad, de su pueblo. Entonces por ahí nos dicen que tenemos un complejo de Guacanagaritz, que valoramos mejor lo exógeno, aunque no los colocamos, y entonces nos olvidamos de lo auténtico, de lo nuestro, de lo que conocemos, de lo que estamos seguros de que con ciertas limitaciones en el plano material, pero con autenticidad. Entonces, sin tener conocimiento, sin saber lo que podría ser un determinado personaje que viene de paracaídas, como una sombrilla, lo imponen y al ratito tenemos que pagar las consecuencias. Así los pueblos no se desarrollan. Y algunos tienen el complejo aquel de la gallina desplumada de Hitler, que siempre uno tiene que recordarle. Lo tratan como esa gallina, personas que no le dan importancia a lo que es la dignidad, su integridad, y por dos o tres pesitos, o porque un día les regalen una fundita, o un bono, a propósito de tantas dificultades que han habido con esos benditos bonos, porque muchos no han aparecido y otros han aparecido en pocas manos, cuando realmente deben llegar a los dominicanos que sí lo necesitan, independientemente de la parte política. Todos los usan muchas veces para fines electoreros, para fines de apoyo personal o grupal o politiquero, y no ir, como lo merecen esos buenos dominicanos, a recibir algo de los impuestos que nosotros pagamos, del dinero que le aportamos al fisco nacional, para que el gobierno, pues entonces lo pueda llevar de manera honesta, pensando en la caridad, en la bondad, con seriedad a esa persona humilde que sí lo necesita, aunque no le va a resolver un gran problema, pero en algo se puede, no podemos negarlo, mientras las personas tienen que hacer el gran esfuerzo para cada día ascender social, económicamente, para salir de la problemática de la indigencia, de la extrema pobreza, luchar para que sus hijos estudien, se preparen y como consecuencia de ello puedan mejorar su condición de vida y contribuyan entonces con los padres, con los abuelos, con los hermanos, todo eso. Lo que no podemos ser indiferentes todos. Ahí somos así porque ya somos pobres. No, no, no. Miren el ejemplo del doctor Peña Gómez y de muchísimos dominicanos, ¿verdad? Que de la nada, prácticamente de la nada, preparándose, estudiando cada día, luchando y luchando. Bueno, yo voy a ser uno de los dominicanos con mayor proyección en el mundo, con mejores relaciones internacionales. Llegó a ser el líder de masa más auténtico, con mayor proyección y mayor incidencia en la República Dominicana, en América Latina y en muchas partes del mundo. Lo que no podemos es creer que los otros sí pueden y nosotros no. Sí, todos podemos. Que a algunos nos cueste un poquito más, bueno, pero no es cuestión de que alguien lo haya logrado primero. Es que tenemos que lograrlo. Usted lo logra primero y yo puedo ser segundo, el otro tercero, pero también usted puede ser el primero, o yo puedo ser el primero. No es el problema del lugar, sino que avancemos y que seamos auténticos y que permanezcamos cuando tenemos una idea, un proyecto para seguir adelante. Porque no podemos permitir que otros sí y nosotros no. No, vamos adelante todos. Lo merecemos y podemos lograrlo. Bueno, nuestro director nos tiene, como siempre, algunos videitos, ¿verdad?, que nosotros seleccionamos para que algunos profesionales dominicanos, así como lo hacen en otros escenarios, nosotros también hacerlo por acá y compartirlo con ustedes y reflexionar que ustedes lo puedan hacer. Pueden estar de acuerdo, sí o no, en una parte sí, en otra no, completo o en nada, pero que ustedes puedan forjar su propio criterio en función de mejorar nuestra condición y tener una visión diferente a lo que algunas veces tenemos. Señor director, adelante. ¿Tiene República Dominicana como Estado capacidad para seguir endeudándose? Sí. Es la pregunta que yo le hago a don Magín Díaz, porque en ese video acabamos de ver cómo yo explico, ¿verdad?,
siguiente. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? Y sobre todo, ¿para qué nos endeudamos? Ya tenemos un presupuesto que nuevamente cae en el vicio de financiar gasto corriente. Y que a pesar de que va a haber un aumento en la inversión pública, en las obras de bienes de capital, de infraestructura, no es suficiente para alcanzar el mínimo al que nos tenía acostumbrado el PLD, que fue el gobierno al cual Luis Abinader sucedió. Entonces, profesor, ya para que tengamos una idea, quienes nos escuchan, en República Dominicana, el Congreso, junto con la aprobación del actual presupuesto, aprobó ingresos, aprobó gastos y aprobó financiamientos por 401.000 millones de pesos. Eso solamente hay que esperar que vaya pasando el tiempo y en la medida que se vayan necesitando, se van a emitir bonos, que es un dinero fresco que le llega al gobierno dominicano, o en su defecto se firmarán contratos relacionados con la ejecución de algunas de las obras que están contempladas en ese presupuesto. Y desde mi punto de vista, quiero aquí llamar la atención, ¿verdad? Al ministro de Hacienda. Resulta sumamente irresponsable de un ministro de Hacienda que supone ser quien dé la señal de partida al respecto de un gobierno prudente y cauteloso, el decir que tenemos capacidad de endeudamiento para enfrentar cualquier situación. Bueno, eso es parte, ¿verdad?, de lo que tenemos nosotros que ir analizando, comenzando un año. Ese economista, Israel Abreu, está haciendo un análisis con relación a lo que él entiende, o que se diga que la República Dominicana tiene capacidad de endeudamiento. ¿Qué quiere decirnos con eso? Que tenemos que endeudarnos y el pago de esos intereses y todo ese capital, ¿quién lo va a hacer? ¿Los que van a administrar esos recursos? No, porque esa es una deuda del Estado Dominicano. ¿Quiénes lo van a pagar? Nuestros jóvenes, nuestros niños, comenzando por nosotros, ¿verdad?, como adultos, pero esto se va a mantener en el tiempo. Y se dice que cada niño dominicano al nacer ya tiene una deuda en sus hombros de más de 400.000 pesos. Y si cada día continuamos endeudándonos, ¿hacia dónde vamos como pueblo? Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Por eso les llamo a la reflexión en ese sentido, mis amigos. Adelante, director, con otro. 1956, Ozzie Virgil hizo historia al convertirse en el primer jugador dominicano en MLB. Debutó como tercera base titular con los New York Giants. Después jugó 9 temporadas con Gigantes, Tigres, Atléticos, Orioles y Piratas. El pionero que abrió el camino para República Dominicana. ¿Sabías que en 1900... Bueno, Osvaldo Virgil, nuestro, aquí del noroeste, de Montecristi, el primer dominicano que jugó en el béisbol de Grandes Ligas. Ustedes saben la importancia que eso tiene, las puertas que comenzó a abrir este gran dominicano, los millones y millones de dólares que ha logrado la República Dominicana a través de esos vuelos dominicanos que han estado y están y los que estarán. Ahora tenemos que implementar una política de Estado, el gobierno dominicano como tal, para ver cómo logramos una verdadera inversión de esos vuelos dominicanos aquí en el país. Les pongo un ejemplo. Nuestro Julio Rodríguez de aquí, de Lomas de Cabrera y de Dajabón, que es el jardinero central de los marineros de Seattle. Ahí recientemente, ahora el pasado fin de semana, invitó a varios jugadores, amigos suyos de béisbol profesional y aportó 25 millones de pesos para mejorar el estadio municipal de béisbol de Lomas de Cabrera. Miren qué interesante, 25 millones de pesos para mejorar las luces, el terreno, poner una etcétera. Es un jovencito que apenas está comenzando en el béisbol de Grandes Ligas. Imagínense la cantidad de millones de dólares que, si Dios quiere, y ojalá sea así, pueda ir consiguiendo él para beneficio suyo, de su familia y del país. Ya de entrada,
ha dicho, no, aquí tienen 25 millones y vamos a seguir adelante porque tenemos que luchar para que cada día haya mejores condiciones para que estos jovencitos practiquen béisbol. Y así como yo estoy en grandes ligas, así ustedes también tengan oportunidad. El play está en malas condiciones, entonces nosotros vamos a aportar para que ustedes puedan practicar con buenas condiciones. ¿Qué les parece? Es maravilloso. Ojalá nosotros pudiésemos estar diciendo eso también aquí en el play Pucho Marrero, que está vuelto un desastre. Qué pena, ¿verdad? Y en el play de béisbol profesional nuestro, don Alcibiades Colón, necesitamos que por parte del gobierno, o cualquier otro empresario, pelotero, etcétera, pero pongo ese ejemplo, así como muchos dominicanos ha hecho grandes aportes. Pedro Martínez, por ejemplo, tiene una escuela, tiene una fundación. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Bueno, decir, por ejemplo, Juan Marichal, Tony Peña, etcétera, han construido estadios ahí en Montecristi, han contribuido. Todo lo que se necesita es una sincronización, una coordinación para nosotros mejorar nuestra condición de vida. Mientras tanto, decirle que hay que planificar en función, señores, de crear las condiciones para que nuestros jóvenes puedan mejorar su condición de vida. Y una forma extraordinaria es lograr ser beisbolistas. Si por alguna circunstancia no logramos que sean profesionales, no solo de grandes ligas, porque muchos pueden jugar con un equipo de béisbol dominicano, o en México, en Venezuela, en Corea, en Japón, en Puerto Rico, en muchísimas partes. Y entonces ganarían euros, ganarían dólares, ganarían, etcétera, y contribuirían con su familia, con la sociedad dominicana. Pero supongamos que no llegaran a ser profesionales. Pero impedimos que se nos vayan las drogas, los vicios, la corrupción, el crimen y todo aquello. O sea que desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, es ganancia por todas partes. Vamos con otro señor director, adelante. País avanzar, cómo puede prosperar, cómo puede echar para adelante si sus familias no tienen suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Y por eso, ojalá que este 2026 sea el año en que empecemos a hacer un cambio en la política salarial. Este país necesita un plan para mejorar los salarios de manera sostenida a inmediato, mediano y largo plazo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, yo tengo 3 propuestas que se la pongo sobre la mesa aquí al gobierno, que va a debatir la reforma laboral, precisamente este año, que ya la está debatiendo, pero se supone que este año la va a aprobar. Y esa es la oportunidad. Este es el momento de hacer un cambio en la política salarial para mejorar los ingresos de las familias dominicanas, es en esa reforma laboral. Propuestas concretas. Número 1, vamos a unificar los salarios mínimos. La idea del salario mínimo, valga la redundancia, es establecer un piso, un mínimo. ¿De qué sirve tener 14 salarios mínimos? 2, vamos a atar los salarios mínimos al costo de la canasta básica. Para que no pase esa noticia de los 243,000 trabajadores que ganan menos que la canasta básica más bajita. Para que eso no pase, vamos a atar los salarios a la canasta mínima y atarlo al costo de la canasta mínima según la región, que sí varía. Y tercero, vamos a indexar. No solo la lucha que se ha llevado de indexar el monto a partir del cual se paga el impuesto sobre la renta, sino indexar los salarios. ¿Qué significa eso? Que de manera automática los salarios se nivelen a la inflación cada 6 meses, cada año, si ustedes quieren. ¿Cómo puede un país avanzar? Imagínense cómo están los salarios nuestros, si lo comparamos con el nivel de inflación, todo caro y el mismo sueldo. ¿Qué implica? Bueno, que tenemos menos capacidad de compra. Y si tenemos menos capacidad de compra, por supuesto, estamos afectando nuestra propia salud, porque no podemos ingerir lo que necesitamos. Si hace algún tiempo, algunos años, algunos meses, podríamos comprar 2 botellas de leche, como ha subido, entonces ahora solo podemos comprar una. ¿Qué significa? Que estamos dejando de ingerir una. Si compramos 2 cartones de huevo,
Y ahora lo que podemos comprar es uno que implica, bueno, que estamos comiendo menos y por supuesto estamos más desnutridos. Y así sucesivamente todo. Si comprábamos 3 plátanos, ahora solo podemos comprar 2. Si compramos 2 libras de pollo, carne de pollo, ahora solo podemos comprar 1,5 o 1. Y así, entonces, es muy importante el hecho de que establezcamos claramente, bueno, si tenemos la canasta familiar aproximadamente a unos 50,000 pesos mensuales y tenemos sueldo mínimo en República Dominicana todavía de unos 10,200 pesos, por ejemplo, y ese déficit, o de 15,000 o de 20,000, ese déficit que se va acumulando mensualmente, ¿cómo se cubre? Y estoy hablando de algunos elementos, porque fíjense cómo anda la situación de la salud, cómo están los medicamentos, los fármacos. Y todo subiendo. Entonces, bueno, unos ganan una cantidad X, otros una especie de escala, según los quintiles. Primer quintil, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Pero ocurre que cuando usted va al supermercado, va a la pulpería, va al almacén o va al mercadito, no le pregunta de qué quintil es, sino que usted tiene que comprar lo que necesita para subsistir, porque lo fundamental es la vida, y si no nos alimentamos, por supuesto, que no vamos a subsistir. Estos elementos tienen que llamarnos a reflexionar y a demandar por parte de las autoridades nuestras, que tenemos representantes. Nosotros tenemos nuestros representantes, ¿verdad? Pues tenemos, por ejemplo, en la provincia de Valverde y en todas las provincias del país tenemos legisladores. En cada provincia tenemos por lo menos un senador. Tenemos varios diputados, dependiendo de la provincia. Cada provincia tiene por lo menos 2 diputados, pero otras tienen 3, otras 5, etcétera, etcétera. Entonces son representantes nuestros, pero también tenemos representantes en los distintos estamentos, en las distintas áreas. Bueno, pues tanto designados, tenemos alcaldes, tenemos gobernadores, tenemos directores regionales, tenemos dirigentes políticos. Entonces, a estos dirigentes que nos representan, a estos funcionarios que nos representan, nosotros tenemos que decirles para que ellos a su vez también le exijan a los funcionarios nacionales. Porque ellos deben entender que probablemente ellos estén viviendo muy bien, con muy buenos salarios, porque tienen sus buenos vehículos, con su combustible, con gasto de representación, con muchísimos privilegios, con cofrecitos, barrilitos, ¿verdad? Pero la gran mayoría, clase media hacia abajo, están pasando situaciones difíciles. Los que trabajan, lo peor es entonces aquellos que, por desgracia, teniendo el potencial, la capacidad, el talento, las habilidades, pues tampoco tienen oportunidad de trabajar. Y entonces no pueden trabajar, por supuesto que no tienen ingresos, pero tienen que subsistir, tienen que alimentarse. ¿Cómo? Entonces con lo poco que pueden ganar otros que tienen trabajo, pero que no ganan lo suficiente. Y todo esto tiene que llevarnos a la reflexión y a demandar para que nuestros representantes sepan que realmente tienen que gestionar ante los principales responsables del país para que mejore nuestra condición de vida. Adelante, director, con otro. Advertencia se la hago a todos los gerentes de Banco Agrícola a nivel nacional. Yo lo dije. ¿Sí? El Banco Agrícola es el próximo caso Senasa, pero el director del Banco Agrícola, el administrador, no es el que pone la firma para aprobar un préstamo. Si usted es gerente del Banco Agrícola y usted fue de los que obligaron o motu propio aprobó préstamos previo a la campaña o previo a las elecciones municipales y luego previo a las elecciones congresuales y presidenciales, a gente que no tenía tierra, a dirigentes políticos, 3 y 4 préstamos a la misma familia, al gobernador, al alcalde, al diputado, a aquellos que se pasaron de un partido a otro, usted va a estar sentado en el banquillo de los acusados. Hable ahora
o calle para siempre, para que después no le pongan el caquito y la mascarilla y usted no quiera que lo conozcan, porque le dé vergüenza. Si a usted lo llamaban de la administración general para decirle que dele el préstamo a los alcaldes, dele el préstamo a los gobernadores, hable ahora, porque las firmas que aparecen en las autorizaciones de esos préstamos son las de los gerentes provinciales, son las de ustedes, no la del administrador general. A él podrán destituirlo, pero a los que van a someter es a ustedes. Bueno, muchísimas denuncias. Incluso recuerdo que en una ocasión por acá, por el noroeste, acá en Mao, hubo una especie de robo, unos 3 millones de pesos. Bueno, eso como que no se aclaró muy bien. Nosotros lo que pensamos que los responsables de las instituciones tienen que actuar de manera correcta, administrar correctamente los recursos, no dejarse llevar de influencias externas. Algunas veces caen en errores porque los superiores le dicen tal cosa. Señores, vamos siempre a cumplir con la ley, los reglamentos, no caer en errores por otros. Pero o sea, que él tiene que asumir lo que lo asuma. Él es responsable de lo que tiene que decidir. Pero eso es dar la facilidad de una serie de personas porque pertenece a un grupo o para que logre un cargo, eso es delicado. Ojalá que nunca tengamos que ver ese tipo de... porque es un dinero de nosotros. Y la combinación del Banco Agrícola, del dinero del Banco Agrícola, por ejemplo, con agricultura, con el IADET, que está en proceso de desaparición y todo esto, es que tiene que ayudarnos a mejorar nuestra condición de vida, porque muchas veces cuando se le facilita recursos a determinados politiqueros es para beneficio particular o grupal, con fines electorales, pero no en función de mejorar la condición de vida de los dominicanos, que somos exactamente lo que aportamos los impuestos, que pagamos los impuestos para que esos recursos puedan contribuir para aumentar la producción y así poder lograr una mejor alimentación. Esto debemos tenerlo muy claro, ¿verdad? Bueno, a propósito, ustedes saben que el presidente de la República ha estado moviendo, trasladando a algunos funcionarios, pasando de un lugar a otro, algunos nuevos, todo aquello. Ojalá que los nuevos incumbentes asuman con responsabilidad como tal la función y que trabajen para mejorar la condición de vida de los dominicanos. Y en este caso hay un nuevo ministro de Agricultura. Vamos a ver si la agropecuaria dominicana puede mejorar, porque en gran medida, gran parte de la alimentación de la mayoría de los dominicanos depende de la agricultura, de la agropecuaria, ¿verdad? Es algo sumamente importante, de forma que veamos la posibilidad de mejorar nuestra condición de vida. Por otro lado, la situación de Venezuela, ustedes saben que sigue compleja. Vamos a ver cómo se maneja la situación en el plano internacional. Nosotros propugnamos para que la democracia impere y que esos hermanos venezolanos que están fuera del país puedan regresar, que los presos políticos puedan ser excarcelados, o sea, que puedan disfrutar de su libertad y seguir contribuyendo con el desarrollo de ese gran país. Así como nosotros lo queremos para el nuestro, lo queremos para todos los países del mundo, que es algo sumamente importante. Por último, decirle que seguimos con distintas actividades en cuanto al béisbol profesional dominicano, pero las Águilas ganaron ayer, vamos a ver qué pasa, a ver si puede alcanzar a los Leones del Escogido, que están en primer lugar, y a los Toros del Este, que están en segundo. Vamos a ver qué pasa, porque los Gigantes están feos. Yo creo que, aunque todavía hay alguna posibilidad matemática, pero si continúan así, la situación se le puede complicar. Bueno, a ustedes las gracias por la gentileza que siempre tienen de vernos, escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla les ha hecho compañía. Muchas gracias. Bye bye. Espere el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo.
Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan, nosotros trabajamos pensando en ti. Telenovisa 43. Canal familiar. Durante 50 años hemos visto a las familias de la República Dominicana plantar las semillas de sus sueños. Hemos sido testigos de miles de historias de éxito y en nuestro 50 aniversario queremos premiar la confianza de todos los que sueñan con nosotros. Coopsano celebra 50 años aliada a tu éxito. Ahorra, hazte socio y participa en el sorteo de 2 Kia 2026 y miles de pesos en efectivo. Haz de tu